Hola, hoy vamos a ver las diferencias principales entre la pintura de caballete y la pintura mural. Suele ocurrir que muchos artistas los trabajan indistintamente cuando hay unas diferencias muy importantes, ¿no? Las 5 más importantes las enumero aquí, ¿no? La primera, ¿no?, sería la técnica, ¿no? La pintura de caballete utiliza su propia técnica y la pintura mural también, ¿no? En la técnica mural, obviamente sabemos que la técnica por antonomasia es el fresco, pero hay otras técnicas tradicionales, ¿no? De las antiguas encontramos el temple, encontramos la encáustica, y una moderna es el acrílico, ¿no? La mayoría de murales en la actualidad, en el siglo XXI, se trabajan con acrílicos, ¿no? Entonces la técnica va a ser muy importante, ¿no? Mientras que el caballete tiene sus propias técnicas, ¿no? Sería el óleo, la técnica por antonomasia del caballete, o tenemos lo que se le llama como el pequeño óleo, ¿no? Que sería la acuarela o sería el pastel, ¿sí? Mientras que estas serían, podríamos llamarlas el gran óleo, el pequeño óleo, el gran óleo, es decir, el fresco, el acrílico, la encáustica y el temple, ¿sí? Esas serían las principales. Ahora, es muy importante para hacer la pintura mural tener un conocimiento de la técnica, porque no son técnicas sencillas, ¿no? El fresco, ya hice un tutorial mostrando la técnica, pero son técnicas que suelen fracasar, ¿no? Porque a veces no tienen la experiencia necesaria. Yo les aconsejo que como alumnos hagan un pequeño mural en una pared de su casa para que empiecen a familiarizarse con los materiales y cuando tengan un encargo ya estén relativamente familiarizados, ¿no? Pensemos que grandes maestros de la pintura, pienso ahora en Da Vinci, ¿no? Pienso en Giacomo de Pontormo, fracasaron por no conocer la técnica, ¿no? Incluso el gran Miguel Ángel, la primera pintura que hizo en la Capilla Sistina, ¿no?, sobre el diluvio, la pintó y luego la quitó completamente, ¿sí? Porque no se sintió satisfecho. Es decir, si Miguel Ángel fracasó en su primera pintura, no esperemos nosotros tener demasiado éxito entre nuestros primeros intentos, ¿no? Recordemos tan solo a Da Vinci, ¿no?, que le encargaron la batalla de Anghiari, ¿no? La pintura de Anghiari se iba a realizar en el Palacio Vecchio, o el Palacio Viejo, como le quieran llamar, ¿no?, en Florencia. Entonces, en este palacio, en la sala de los 500, ¿no?, había un muro izquierdo, un muro derecho. En el muro izquierdo se le encargó a Miguel Ángel que representara la batalla de Cassina, mientras que el muro derecho, a Leonardo se le encargó la pintura de Anghiari, ¿no? Leonardo no era bueno para pintar rápido, entonces como la pintura al fresco se requiere una ejecución rápida, ¿sí?, él prefirió utilizar una técnica de su propia creación entre óleo y encáustica, ¿no? Hizo esta técnica, se bajaba un caldero, ¿sí?, para que darle calor al muro, ¿no? Y se arruinó completamente a los pocos años, ¿no? De ahora no tenemos absolutamente nada de la batalla de Anghiari, más que los bocetos de Leonardo, ¿no?, y una mancha, ¿no?, donde ya casi no es reconocido nada, ¿no? Sin embargo, podemos darnos una idea de lo que fue ese mural por los bocetos, ¿no? También está otro de los fracasos de Leonardo, fue la última cena hecha para el refectorio de la capilla de Santa María de Gracia en Florencia también, ¿no? Y también hace una mezcla de estas dos técnicas, le fue muy mal, todavía en vida, ya estaba deteriorada, ¿no? Y ahora solamente encontramos, ¿no?, todos ustedes conocen la última cena de Leonardo, ¿no? Encontramos un fantasma de lo que fue esa gran pintura, ¿no? Desde luego es una pintura
admirable, aún en sus ruinas, ¿no? Un crítico dijo que estas pinturas de Leonardo eran terribles derrotas, gloriosas derrotas, y desde luego así debemos verlas, ¿no? Otro de los que fracasó también es Giacomo de Pontormo. Giacomo de Pontormo lo invitaron a hacer las pinturas de la iglesia de San Lorenzo, también en Florencia, las encargaron, entonces él pidió que nadie podía pasar a ver las pinturas hasta que él terminara, ¿no? Entonces se encerró en la capilla, trabajó durante años, ¿no? El mecenas, su mecenas, que era Lorenzo el Magnífico, ¿no? Impaciente le pidió ver las pinturas, y Giacomo de Pontormo había sido demasiado meticuloso, entonces todavía faltaba muchísimo de la capilla, ¿no? Dedicó lo que le quedaba de vida a terminar esta pintura, ¿no? Y murió sin terminarla, ¿no? También falló en la técnica porque el mural se tiene que hacer con una pincelada grande, sino detenerse demasiado en detalles. Entonces, desde luego, ¿sí? La técnica es muy importante conocerla. El mural no se puede trabajar con una técnica de caballete. Yo les enseñaré una técnica para hacer pintura mural al óleo, ¿sí? Ya he comenzado. Se pueden hacer, desde luego, ¿sí? Pero yo les recomiendo que conozcan estas técnicas. También el fresco, por ser la pintura de antonomasia, porque tiene una mística, ¿no? Ya tradicional, que conviene saberla, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente punto. La pintura de caballete tiene un estilo individual, mientras que la pintura mural tiene un estilo colectivo. Esto se refiere a que la pintura de caballete, ¿no? Tú tienes tu propio estilo. El estilo es algo que todos tenemos. Algunas veces veo a algunos alumnos obsesionados con desarrollar un estilo, y yo les digo que no se preocupen de tener un estilo, porque el estilo ya lo tienen, ¿sí? Todos tenemos un estilo, así como el estilo es aquello que hace que tu obra sea inconfundible, que la hace tuya, ¿no? Así como tenemos felizmente un rostro que jamás ha de repetirse, ¿no? Un rostro distinto a los demás rostros, una entonación de voz, ¿no? Una manera de caminar, una manera de actuar, ¿no? Así como mi vida es única, ¿no? Decía Ortega y Gasset, donde está mi pupila, no está otra. Es decir, yo ya tengo un estilo por mi individualidad, ¿no? Entonces, no nos preocupemos de desarrollar un estilo, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, voy a poner este símbolo, ¿sí? Para que sea fácilmente mis reconocibilidad. No se preocupen de eso, ¿sí? Porque ya lo tendrán. Bueno, en la pintura de caballete se le da una importancia al estilo individual, ¿sí? A tu propio estilo. Mientras que en la pintura mural hay un estilo colectivo, ¿sí? En la pintura mural trabajan varias personas, ¿sí? Y se tiene que sacrificar el estilo individual a favor del estilo colectivo. Es decir, en la pintura mural hay un director, ¿sí? Es como si fuera una orquesta. Conviene que ese director realice los bocetos, ¿sí? Obviamente serán con el estilo del director, y los demás tratarán, en la medida de lo posible, a pintar según el estilo del director, ¿sí? Para que tenga una unidad toda la pintura, ¿sí? He encontrado algunos alumnos que me han presentado proyectos y dice, bueno, él va a realizar esta parte y yo voy a realizar esto. Esto desde luego es un error, porque las dos partes van a tener estilos distintos y va a ser difícil casarlos al final, ¿sí? Entonces, yo lo que les sugiero es que si tenemos un mural, ¿sí? Alguien puede dedicarse a pintar las telas, otras pueden dedicarse a pintar los rostros, las manos, otro puede dedicarse a los fondos, etc. Y así el estilo será más o menos homogéneo en todo el mural, ¿sí? Que si cada quien hace un tramo, a veces se nota mucho los cambios de estilo, ¿no? Y el director, ¿sí? La función del director del mural será precisamente llevar a cabo esa unidad, ¿no?
Hay una semejanza con un director de orquesta, con un director de mural, ¿no? Un director de orquesta, ¿sí?, lo que hace es llevar a los músicos a la perfección. Los músicos conocen la partitura, la han ensayado muchas veces, ¿sí? La única función del director es exigirles la perfección a todo este grupo, ¿no? Es lo mismo en la pintura mural, ¿no? El director del mural debe exigir a cada uno de los miembros a que den lo mejor de sí en este proyecto, ¿sí?, y a unificar en un solo estilo. El tercer punto es en la pintura del caballete es la monoangularidad, mientras que en la pintura mural es la poliangularidad, ¿sí? Estos términos los desarrolló Siqueiros, ¿sí?, y son muy sencillos, ¿no? La pintura de caballete está hecha para ser vista desde un solo ángulo. Es decir, yo tengo una pintura, ¿sí?, y me pongo frente a la pintura. Es el único ángulo en que está hecha para ser vista, ¿sí? Mientras que la pintura mural tiene una poliangularidad, es decir, tiene muchos ángulos de vista, ¿sí? Es decir, yo penetro en un recinto, ¿sí?, y al penetrar encuentro que hay un punto desde donde puedo ver una pintura, ¿sí?, y después me desplazo, ¿sí?, y voy encontrando otras fracciones de ese mural, ¿sí?, y se pueden lograr efectos visuales tomando en cuenta esta poliangularidad, ¿sí? Es decir, yo puedo crear un efecto visual, tengo una esquina frente a mí y puedo esa esquina crear un espacio pictórico, crear algunos efectos visuales en esa esquina que solamente serán percibidos desde este punto, ¿no? Si yo me desplazo, entonces ya no me causan los mismos efectos, ¿no? Todos hemos ido a veces a recorridos edificios con murales importantes, y entonces el guía les dice, pónganse en este punto y miren esto, y miren, ¿no?, estas figuras, y luego les dice, ahora desplácense, ahora véanlo desde este punto de vista, ¿no? Esto es exactamente lo que le llamamos poliangularidad, de ver cómo los efectos visuales van cambiando dependiendo en dónde estamos, ¿sí? En la pintura de caballete nosotros la tenemos siempre como un objeto separado de nosotros, podríamos decir, mientras es que en la pintura mural nosotros penetramos dentro del espacio pictórico, ¿sí? Nosotros entramos al espacio pictórico y esta, ¿sí?, tendrá un cambio completamente diferente. Entonces, algunos muralistas desaprovechan eso. Entonces, hacen un mural, tienen a veces hasta 4 muros, ¿no?, y los tratan como si fuera pintura de caballete. Es decir, sí, la única vista es la vista de enfrente. Bueno, yo invito a los alumnos a que cuando tengan un encargo, a que estudien, ¿sí?, los puntos de vista más interesantes que van a tener, y a partir de ahí realicen sus pinturas. Bueno, la cuarta parte sería la función, ¿sí? La pintura de caballete tiene una función asocial, me equivoqué. La pintura de caballete tiene una función asocial, mientras que la pintura mural tiene una función social y crítica, ¿sí? Esto quiere decir que la pintura de caballete no tiene un mensaje social normalmente, ¿no? Puede tener un mensaje religioso, ¿no? Puede tener un mensaje muy particular, ¿no?, un mensaje subjetivo del artista, ¿no? Puede tener solamente una función decorativa, ¿sí? Pero la pintura mural, una de las características es que tiene una función social y crítica, ¿no? Hay una discusión no resuelta hasta nuestros días de qué es pintura mural y qué no, ¿no? Y tenemos dos grupos. Un grupo que se les podría llamar los materialistas, y otro grupo que serían los formalistas.
En el grupo de los materialistas, ¿no? La respuesta que dan es pintura mural todo aquello que está hecho sobre muro, ¿sí? Independientemente del mensaje, ¿sí? Si está hecho directamente sobre un muro, es considerado pintura mural, ¿no? Eso dicen los materialistas, mientras que los formalistas se refieren más bien al contenido, ¿no? Los formalistas dicen, no, lo que hace a una pintura mural es que tenga un mensaje social y una crítica, ¿sí? Es decir, puede estar hecho sobre bastidores, sobre plafones, por ejemplo, puede estar hecha la pintura, no necesariamente sobre muro, pero sí tiene un mensaje social, entonces es considerado mural, ¿no? Yo me inclino más bien por los formalistas. Lo que hace a la pintura mural es el contenido social y crítico, ¿sí? El Papa Gregorio Magno, ¿no? Dijo en alguna ocasión que los vitrales y los murales eran el libro de los analfabetos, ¿no? En la época moderna no puede ser aplicable la definición, pero son grandes libros en realidad, ¿no? Son libros y como tales se les lee, es decir, hay una lectura del mural como si fuera un libro, ¿no? Entonces yo apoyo a los formalistas en ese sentido, ¿no? Aquí en Guadalajara he encontrado algunas obras, ¿no? Que abarcan todo el costado de un edificio, ¿no? Obras de más de 10 metros de altura, ¿sí? Pero cuyo contenido es a veces solamente decorativo, y yo no los llamaría murales propiamente, sino los llamaría pinturas de gran formato, aunque están hechas sobre muro, ¿no? En cambio tenemos pinturas, por ejemplo, de Gabriel Flores, que están hechos sobre plafones, ¿no? Con bastidores sobre tela, pero que tienen un contenido social, ¿sí? Yo les llamaría murales. Desde luego, el mundo es muy complicado, ¿no? Somos, decía Ortega y Gasset, somos animales clasificadores, tenemos al mundo metido en cajones, pero la realidad siempre es más complicada, ¿no? Entonces, yo les doy mi definición, ¿sí? Yo me inclino por esto, en que el mural tiene una función social y crítica, ¿sí? Pero algunas veces me han presentado y me dicen, maestro, ¿esto es mural o no es mural? Y muchas veces, siendo honestos, no sé qué contestarles, ¿no? Bueno, ¿sí? La función social, ¿sí? Es muy importante y crítica, pongo y crítica porque la pintura mural siempre va un poco contra el sistema, ¿sí? Obviamente se desarrollan muchos murales a modo de propaganda. Tenemos, por ejemplo, los murales comunistas, ¿no? Que son un ejemplo, encargados durante el régimen en la Unión Soviética, ¿no? Que carecían completamente de esta función crítica contra el sistema, ¿no? Yo pienso que el mural siempre tiene que ir un poco contra el sistema, ¿no? Es decir, siempre golpea al grupo más poderoso, ¿no? Y también siente una cierta compasión contra los grupos más vulnerables y contra los marginados, ¿no? Algunas veces me han presentado proyectos en donde hacen críticas, por ejemplo, religiosas, ¿no? A veces muy fuertes, ¿sí? Y yo les recomiendo a mis alumnos que, aunque algunas de esas críticas son válidas, que no hagan tanto énfasis en esto, porque hay personas a veces, sobre todo los grupos más marginados de la gente pobre, ¿no? Que se sienten ofendidos a veces por esta crítica religiosa. Si les digo, no es al grupo el que debemos nosotros golpear, ¿no? A sus sistemas de creencias, sino debemos golpear a los grupos más poderosos, ¿no? Bueno, ¿sí? En este sentido también nosotros podemos pensar en que los grandes muralistas han sido perseguidos, ¿no? Aquí en México tenemos el ejemplo de Siqueiros, ¿no? Que constantemente pasó una buena parte de su vida en la cárcel de Lecumberri, ¿no? Ya para terminar, tenemos la plástica.
La pintura de caballete es una plástica unitaria, mientras que la pintura mural es una plástica integral. La pintura del caballete, ¿sí?, es una plástica unitaria, quiere decir que la pintura del caballete ya es una unidad, independientemente de su contexto, ¿sí? Puedo poner yo, por ejemplo, una obra, cualquier obra, ¿no?, independientemente del lugar en el que va a estar, ¿sí? Mientras que en la pintura mural es muy importante el contexto, es muy importante la arquitectura. La pintura mural se hace tomando en cuenta la arquitectura, colabora con la arquitectura, ¿no? Se funde con la arquitectura, hace una unidad con la arquitectura, ¿no? Puede estar acompañada con otras manifestaciones, por ejemplo, puede estar unida a la escultura también, ¿no? No desconoce su contexto, sino que lo toma en cuenta. Por ejemplo, los colores, ¿no?, los temas, desde luego, van muy unidos. Si tenemos nosotros un contexto, pensemos nosotros en una biblioteca, ¿sí?, entonces el tema que nosotros vamos a desarrollar va de acuerdo con esa biblioteca. Mientras que la pintura de caballete puede estar, ¿sí?, disociada y no hay problema, ¿sí?, del lugar en el que se está, ¿sí? Ahora hay un problema, y es que ¿se debe ser fiel a la arquitectura o se debe ser fiel al tiempo en que se vive, ¿no? Por ejemplo, tenemos una arquitectura del siglo XVII, ¿no?, y nos encargan ahí un mural. Entonces debemos nosotros realizar pinturas que queden muy bien con esa etapa, con el siglo XVII, o tenemos que ser fiel a nuestro tiempo. La cuestión es que se tiene que ser fiel a nuestro tiempo, por varias razones, ¿no? Porque no podemos ser pintores de antes, por una razón, porque somos personas del siglo XXI, y mientras que no se invente la máquina del tiempo para retroceder, ¿no?, podemos pintar lo que sea, pero siempre será pintura moderna, ¿sí?, independientemente del estilo. Puedo imitar un estilo antiguo, ¿sí?, pero mi pintura será siempre del siglo XXI. Pensemos nosotros en los escritores, ¿no? Pienso en Arturo Pérez Reverte, ¿no?, con sus libros, ¿no?, los libros del Capitán a la Triste, por ejemplo, donde imita un lenguaje, ¿sí?, de la época del siglo de oro español, ¿no? Desde luego reproduce ese tipo de lenguaje, tiene muchos arcaísmos, sus novelas. Sin embargo, cuando nosotros lo leemos, sentimos inmediatamente que estamos leyendo un libro moderno, ¿no? No hay manera de desligarnos de nuestro tiempo, aunque lo querramos, de la misma manera que no es fácil, ¿no?, desligarnos de nuestro estilo. Estas dos cosas las llevaremos siempre como una sombra, pero desde luego, siendo modernos, tenemos que hacer algo también que case con la arquitectura, sin dejar de ser modernos, ¿sí? Tenemos que unir lo antiguo con lo nuevo, y esto es un desafío para nosotros como muralistas. Es decir, mi pintura, sin dejar de ser moderna, tiene que casar muy bien con una arquitectura antigua, ¿sí? Plástica integral en la pintura mural, es decir, mis formas, mis colores no pueden estar separados de la arquitectura, ¿sí?, mientras que acá yo no pienso. Es decir, cuando yo realizo un cuadro de caballete, yo no me voy a poner a pensar en dónde lo va a poner mi cliente, ¿sí? No tengo por qué pensarlo, simplemente lo hago, y si no le gusta, bueno, ¿no?, que no lo compre, ¿sí? No tengo por qué, es que este va a ser, porque va a ir en la sala. Eso no me tiene que interesar a mí demasiado, dónde lo va a poner, ¿sí? Por eso hablo de plástica unitaria, porque ya es una unidad, ya es completo en sí mismo, ¿sí?, independientemente de dónde esté. Bueno, estos elementos son muy importantes, ¿no? Ya para terminar este video, simplemente a modo de resumen, les diré que cuando nosotros hagamos pintura mural, tomemos en cuenta estos aspectos,
y no trabajarlos como si fuera pintura de caballete. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, jóvenes. Les agradezco, cuídense mucho y cuiden mucho a su familia. Bueno, de tarea van a ser dos. La primera es investigar sobre la pintura de Leonardo, la batalla de Anghiari, que ya les platiqué. Y la segunda es investigar qué es la poliangularidad de Siqueiros. Hasta luego.